Bueno, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Es un gustazo estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en una noche deliciosa de sábado. Para hoy tengo una receta que sé que les va a encantar. Y antes de empezar la transmisión, como siempre, quiero empezar agradeciendo a tantas personas que se conectan. Y me encanta porque desde que le doy que voy a empezar la transmisión, empiezo a tener personas. De verdad les agradezco mucho porque dan muchísimas ganas de hacer este trabajo. Edwin Guerrero, Daniel Hernández y Luis García, que están conectados. Buenas noches, preparado, dice Luis García. Muchas gracias, Luis, por estar ahí. Mi mamá, que siempre está conectada. Muchísimas gracias a mi mamá, Sonia Obando. Hola, hijo, ya presentes. Carmen Payano, que también está siempre con nosotros desde República Dominicana. Guillermo Marroquín, mi buen amigo Guillermo, me da muchísimo gusto tenerte por acá conectado. Saludos, chef. Ya listos. Ángel Cuín, ya listos, chef. Lichi Vidaure de Estrada, presente los Estrada Vidaure que nunca se pierden una transmisión desde Belmopan. Qué ganas tengo de ir a Belmopan, pero eso ya va a ser más adelante. Daniel Hernández, buenas noches, chef. ¿Listos para aprender algo nuevo? René Jiménez, presente. Eric Valentín, saludos, chef, desde Puerto Rico. Qué gusto, hasta Puerto Rico también. Saludos, chef. Sara Ivón. Mario Francisco Obando, saludos, primo. ¿Qué tal, primo? Qué gusto tenerte por acá. Y Edwin Guerrero, buenas noches, chef, saludos, muy interesante su clase. Bueno, y les cuento, Mario, te cuento que hoy tengo público y hoy tengo otro primo por aquí en la casa esperando comerse lo que vamos a preparar hoy. Así es de que les voy a contar, la receta de hoy es una receta que yo sé que les va a gustar. Aquí lo esperamos para hacer una barbacoa, dice Lichi Vidaure. No, eso va a ser genial y lo vamos a hacer. Prometo que lo vamos a hacer. Bueno, les voy a contar en detalle. Hoy tengo una clase que puede llevar un poquito de tiempo, por eso la voy a ir acelerando un poco. En esta clase vamos a trabajar, ya como todos están viendo, un tomahawk. Y para hacer este tomahawk, les cuento, ya tengo en parrilla, tengo el starter, ahí no se mira la toma, pero lo que tengo acá es el carbón que ya está preparándose. Voy a quitarle este lateral a mi parrilla por el momento. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que tengo acá es ya una configuración para empezar a marcar el tomahawk. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un tomahawk y lo vamos a hacer ahumado con madera de laurel.
un sabor totalmente diferente, y lo vamos a hacer con un asado tradicional, un asado y ahumado y marcado normal. Hay marcados inversos donde primero ahumo, después marco. Hoy vamos a marcar y luego nos vamos a poner a ahumar. Y para ahumar vamos a hacer algunas cosas interesantes también, y vamos a usar equipos que no en todas las clases hemos utilizado. Les cuento que para el ahumado del día algo me pasó. Ahí está, no sé, algo había pasado, pero ahora sí, aquí estamos. Algo pasa, hay veces que la tecnología se enoja conmigo, pero aquí tengo la placa de sal o la tabla de sal con la que vamos a trabajar hoy. Esta es una sal del Himalaya, es una sal rosada que la podemos encontrar en diferentes presentaciones. Normalmente es una sal que nos sirve para darle un toque rico de sal a las cosas, ¿verdad? Obviamente, pero más que eso, me encanta porque nos sirve para darle una bonita presentación a los platos. Entonces hoy vamos a usar nuestra tabla de sal. Esta tabla de sal normalmente, si la voy a usar directamente a fuego, yo la debo de preparar antes de utilizarla. ¿Y cómo la preparo? La pongo en una fuente de calor aproximadamente a 350 400 grados de temperatura y la dejo en temperatura durante una hora. Con esa hora de temperatura la sal está curada y ya la puedo usar para otras preparaciones. Cuando la voy a utilizar para ahumar, como la voy a trabajar hoy, el prepararla inicialmente no es tan importante. Yo manejo 2 piezas de sal, en una hago mis preparaciones calientes y en esta vamos a trabajar una preparación de ahumado. Esta está 100% nueva, ¿verdad? Salida del empaque, y hoy la vamos a trabajar por acá. Vamos a ver si... No sé por qué las cámaras están peleando. Voy a tratar de... No sé qué pasó, pero las cámaras hoy están peleando conmigo. Pero vamos a ir trabajando, nos vamos a ir a esta cámara, ¿verdad? Vamos a ir viendo a esta cámara qué es lo que vamos a trabajar. Y entonces, el corte es el tomahawk. Y el tomahawk toma su nombre, que de hecho se los voy a ir presentando. Voy a tomar la sal del Himalaya y la voy a colocar por acá. Y cuando hablo de tomahawk, vean esta belleza que voy a sacar por acá. Ya les voy a hablar de este corte, voy a jalar un poco de papel. Vamos a limpiar donde estuvo haciendo contacto el tomahawk. Pero miren pues, tengo por acá, vean esta belleza. Es una pieza de carne. Déjenme traer unos guantes para podérselos enseñar como quiero enseñárselos. Esta es una pieza de carne de 3.71 libras. 3.71 creo que es lo que pesa. Es una pieza verdaderamente grande. Es una pieza que tiene alrededor de 4 pulgadas de grueso. Es una pieza muy gruesa. Y es una pieza que tiene algunas características que la hacen fantástica, que ahora mismo se las voy a compartir. Vamos a ponernos los guantecitos y voy a regresar a mi toma de mi cámara. Esto que estamos viendo es una pieza de carne de los Estados Unidos de primera calidad. Y cuando hablo de primera calidad, quiero hacer énfasis en esa cantidad de marmoleo que ustedes pueden observar en la pieza. Cuando hablamos de un marmoleo, estamos hablando de una grasa intramuscular, es decir, la grasa que se encuentra en todas estas secciones rojas de la carne. Todas esas vetas son grasa intramuscular, y la grasa que observamos que separa las partes rojas es la grasa intermuscular. Aquí hay un músculo, aquí hay otro músculo, aquí hay otro músculo, aquí hay otro músculo, y todos están separados por una cantidad abundante de grasa. Entonces nos vamos a fijar en estas intersecciones y vamos a ver esa cantidad de marmoleo. Esta pieza de tomahawk está catalogada como una pieza prime. Esto representa la mejor calidad de carne que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 diferentes calidades de carne. Tiene una
con la que inicia, que es Select. Select es una carne maravillosa, muy buena. Luego tenemos Choice, que es una carne extremadamente buena, con mucho marmoleo. Y luego, superior a todas estas, tenemos Prime, que es lo que hoy vamos a cocinar. 3.71 libras de Tomahawk Prime de los Estados Unidos. Entonces es una carne que primero vamos a tener esa cantidad de grasa que se va a fundir a la hora de llegar a temperatura y se va a convertir en una especie de mantequilla. Cuando yo quiero un corte y cuando yo quiero un plato donde la carne tenga excelencia a la hora de comerla, esto me lo garantiza. Yo cuando pido un plato, ¿qué es lo que le pido? Digamos que estamos en un restaurante. ¿Qué es lo que pido en un plato? Quiero que sea suave, quiero que sea jugoso, quiero que tenga mucho sabor. La suavidad de la carne está representada a través del marmoleo que nosotros observamos y la textura de la fibra de la carne. Si ustedes compran una pieza de carne y no presenta marmoleo, normalmente es una carne que tiende a ser dura. Si ustedes compran una carne y no tiene esta presencia de fibra muy fina, que aquí tal vez es un poco difícil que la puedan observar bien, pero no se ve grano dentro de la carne, eso representa una pieza de carne de ganado joven. Y cuando la carne es de un ganado joven, obviamente va a ser mucho más suave. Y cuando hablamos de sabor, que sería la otra característica que queremos en un plato, la grasa nos va a dar el sabor de la pieza. ¡Qué chulada de corte! De brontosaurio, sí, es gigante, es muy grande. ¡Qué buen corte! Sal del Himalaya, sí. Y tengo también a Carlos Ronaldo Bonilla Lainez que está conectado. Entonces, esta va a ser nuestra pieza del día de hoy. Voy a ponerla por acá y vamos a empezar a trabajar los ingredientes con los que vamos a trabajar nuestra mezcla de sabor para darle un toque más especial a nuestra carne. Entonces, por acá voy a colocar como primer ingrediente, voy a colocar sal. Voy a hacer un corte que va a ir ahumado. Normalmente la cantidad de sal, primero si es una sal gruesa, se va a caer mucho del corte. No va a llegar, esto es pimienta, no va a llegar a salar el interior de la carne. Entonces prefiero usar una sal fina para que la sal se mantenga en el corte y pueda tener sal hasta la hora final de probar la carne. La sal gruesa, como les digo, se cae muy rápido y en este corte prefiero usar una sal diferente. Voy a ponerle, tenemos a Arlene que también nos está viendo. Hola Arlene, saludos chef. Joaquín Varías y Yadita Bella también, buenas noches chef, dice, buenas noches para todos. Voy a colocar mostaza en polvo, obviamente. Voy a poner un poco de tomillo. Vamos a colocarle tomillo y más o menos estoy poniendo cantidades similares de todos los ingredientes. Voy a poner orégano. Esta es una sugerencia de Rogue. Ustedes en casa hacen el que más les guste. Voy a ponerle un poco de ajo en polvo y le voy a poner el ingrediente que obviamente le va a dar personalidad a mi receta del día de hoy, que es el café, y se la voy a poner en una cantidad doble. El café que estoy utilizando es un café tueste oscuro, que es el que usamos para hacer expresos. Le da una coloración diferente al tomahawk, y es bien importante mencionar que a la hora de llevarlo a la parrilla, el café tiende a pigmentar la carne y pudiéramos llegar a ver un asado un poquito fuerte en color, porque el café tiene esa característica de llegarse a quemar un poco. Por eso es bien importante en la clase de hoy que hablemos de temperaturas, que hablemos de termómetro, porque vamos a tener que controlar a través de todo el proceso cómo cocinar esta pieza. Entonces, miren pues, Saúl Bueso, que también está conectado, qué delicia de cocina, chef Rudy Méndez. Bueno, entonces tengo aquí ya mi mezcla, me voy a ir nuevamente a la parrilla y hoy sí, en mi parrilla voy a dejar caer el carbón. Vamos a dejar caer nuestro carbón en nuestras cajas y vamos a focalizar temperatura en un área de la parrilla. Voy a focalizar temperatura en el centro. Vamos a jalar una tenaza. Voy a focalizar en esa parte, lo voy a atacar a un extremito por acá. Vamos a dejar el carbón, vamos a tapar nuestra parrilla. Déjenme jalar un guante para temperatura, porque hoy no me lo puse. Muchísimo
cuidado al manipular estas temperaturas. Ahora sí, ahí está nuestra tapadera. Y voy como siempre, y como siempre les recomiendo, a tomar una mezcla que tiene 50% de vinagre, 50% de agua, y voy a hacer una limpieza previo a trabajar con mi tomahawk. Pasamos el cepillo de alambre y con eso garantizamos una parrilla perfecta para empezar a trabajar. Vamos a dejar que la temperatura vaya haciendo el trabajo y nuevamente vamos a regresar con nuestra mezcla de especies. Carlos Solórzano, hermoso corte, una belleza, dice Carlos. Qué delicia de cocina, chef, decía Rudy Méndez. Y bueno, entonces ya tenemos la mezcla, ya tenemos nuestro corte, súper hermoso. Y tengo por acá la madera de laurel. Voy a tomar de laurel, que tiene un aroma espectacular. Unas 3 piezas de laurel. Y este es un proceso de ahumado que no va a ser tan prolongado. Es decir, va a llevar tiempo. Pero de alguna manera, como no lo voy a prolongar durante horas, yo no necesito necesariamente meter la madera a humectar en agua. Cuando voy a hacer un ahumado que parte de 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo recomendable es siempre humectar la madera para que la madera tenga un poco más de resistencia a la temperatura y aguante más tiempo en ella. Entonces la madera seca es suficiente para este tipo de corte. Tengo, vamos a ver, desde Nicaragua, que también nos saluda Rudy Méndez, Neinel Hurtado desde Costa Rica. Y de los hijos de la Sub-75 tengo a Norma Ortega de Blanco. Muchísimas gracias por estar sintonizados. Vamos a regresar con el tomahawk. Vamos a colocarlo por acá. Y quiero que vean esa belleza. Voy entonces ahora a traer un aceite. Y le voy a colocar aceite a mi tomahawk. Esto me va a ayudar a tener una mejor adherencia de sabores. Es una pieza pero tan gruesa que vale la pena colocarle en los laterales también. Vamos a hacerlo por acá. Y con eso tenemos el corte listo. La característica principal de un tomahawk es la exposición de hueso que podemos ver por acá de una de las costillas. A este corte en cocina se le llama un hueso con corte francés. El corte francés es un corte en el que el hueso se limpia perfectamente y se presenta de esta manera. Voy ahora a agregarle las especies. Lo pueden hacer con un shaker, lo pueden hacer manual. Bien importante, mezclar las especies completamente en un tazón previos a agregárselo al tomahawk. Eso nos va a ayudar a tener uniformidad de sabor y que ninguna parte del tomahawk tenga más de uno u otro sabor. Entonces mezclamos primero y luego vamos agregando de esta manera. Vamos a hacer lo mismo sobre los laterales y vamos a dejar reposar un momento el tomahawk para tenerlo listo para llevar a temperatura. En esta receta es bien importante que nosotros manejemos la temperatura. Miren, es lo que les decía, se pone como negro. Es una de las características que otorga el trabajar con el café, pero eso es normal. Entonces, en esta receta vamos a tener cuidado con la temperatura. Me voy a ir a parrilla y voy a empezar a hacer algunas mediciones de temperatura. Voy a tomar mi termómetro y con el termómetro vamos a venirnos por acá y vamos a empezar a sacar mediciones. Tengo 464 grados que ya son suficientes para empezar a tirar el tomahawk. Voy a agarrar un poco de aceite. Este es aceite en una lata. Obviamente va a generar esta llama. Háganlo con cuidado. Voy a dejar que el aceite se vaya quemando un poco. El aceite está dentro de un bote y hay que entender que el aceite está a presión. Al estar a presión, esa llama se produce al entrar el aceite en contacto con la temperatura. Pero el fuego jamás va a poder entrar a la lata de aceite porque hay mucha presión que está expulsando el líquido.
Entonces no es que la lata vaya a agarrar fuego, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Esa carne Tomahawk es cara, chef. Miren, ¿qué contesto? Depende. Yo acá tengo 3.71 libras. Primero vamos a partir de que son 3.71 libras. Segundo, vamos a partir de que lo que tengo el día de hoy acá es una pieza de la mejor carne que Estados Unidos tiene. Esto es US Meat, esto es US Beef y es categoría Prime. Es la mejor categoría que puedo encontrar en una carne de res. Entonces, obviamente el precio es un poco más elevado. Ustedes pueden comprar un Tomahawk Choice, que va a ser un poco más barato, ¿verdad? Pero en este caso, pues es la mejor de todas las categorías. Por ende, el precio va a ser un poco más elevado, por supuesto. Voy a tomar este accesorio que tengo por acá. Quiero que lo vean, no por aquí, por acá. Voy a tomar este accesorio y en este accesorio voy a colocar un ajo. El día de ayer hicimos una mantequilla de ajos negros y les comentaba que les iba a enseñar a rostizar los ajos. Para rostizar un ajo, yo vengo con este ajo, le quito la punta de esta manera. Vamos a hacer lo mismo con los dos ajitos. Les quito la punta, los coloco en esta superficie. Vamos a quitar esto de acá. A esto le voy a agregar aceite. Y le puedo agregar sal, pimienta o alguna otra especie que me parezca interesante en su sabor, de acuerdo a mi gusto, obviamente. Le pongo la sal, le pongo la pimienta, voy a tapar y me voy a ir a parrilla. Y el resto del trabajo lo va a hacer la parrilla. Esto hace que se convierta en una especie de horno y que poco a poco esto se vaya rostizando. Bueno, vamos a dejar eso por ahí. Vamos a regresar un poquito con el teléfono. Qué chulada de corte. Saludos, chef. Buenas noches. ¿Qué hará hoy, chef? Estoy haciendo un Tomahawk. Saludos desde Nicaragua. Saludos desde Costa Rica. Luego tengo a Rubén Leonel Alfonseca desde República Dominicana también. Entonces, ahora tengo temperatura. Voy a hacer una nueva medición de temperatura. Y tengo temperatura en 500 grados. A los 500 grados yo voy a venir, voy a tomar mi Tomahawk y voy a empezar el proceso de marcado. Vamos a tomarlo, a colocarlo y lo vamos a dejar a una temperatura directa para que el Tomahawk se empiece a marcar. Este marcado va a ser determinante para darle obviamente una parte visual al Tomahawk. Es tan grande que se sale de la parrilla, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo de esa forma marcándose. Vamos a tener un poco de cuidado con el fuego, porque el fuego es un enemigo de la carne, que no se vaya a quemar. La madera para ahumar, les dije que le iba a poner madera para ahumar, no la he agregado porque normalmente al agregar madera empiezo a tener llama. Y la llama puede llegar a ocasionarme un problema con la carne. Entonces voy a marcar perfectamente y luego ya voy a agregar la madera y voy a seguir el proceso de ahumado de la pieza. Esta es una pieza que tiene un grosor de aproximadamente 4 pulgadas y media. Es muy gruesa. Para una pieza de este volumen, el periodo de ahumado obviamente va a ser bastante más prolongado. ¿Qué voy a hacer para trabajar ese ahumado? Voy a empezar a trabajar la temperatura de mi parrilla y voy a tener el cuidado de ponerle carbón al 50% de la parrilla, cuando mucho, ¿verdad? Más o menos un 40% es lo que esta pieza necesita tener de carbón para que después de marcarla la podamos retirar y dejar a un fuego indirecto para que ya se termine de cocer. Como tiene café, les vuelvo a hacer la observación de que el café tiende a marcar como quemada la carne. No se vayan a asustar. Vamos a irlo revisando. Aquí se pueden ver unas líneas hermosas de marcado. Creo que ahí las logran observar. Voy a dejar que se siga marcando. Miren qué líneas más lindas. Pero el café tiene esa característica. Se pone como que fuera un chocolate. Eso es normal en este tipo
de receta. Voy a dejar que del otro lado vaya marcando. Y aquí vamos a empezar a definir la temperatura a la que lo vamos a comer. De eso vamos a hablar más adelante. Voy a tomar mi tabla de temperaturas y cuando ya dejemos el tomahawk ahumándose, vamos a platicar de lo que son las temperaturas en la carne. Vamos a dejar siempre alrededor de unos 3 minutos por vuelta. Vamos a trabajar con 4 vueltas a que el tomahawk esté marcado y luego vamos a ir al siguiente proceso. Más o menos aquí creo que pueden, quiero enseñárselos. Vamos a ver por acá. Vean lo que está pasando. Quiero que vean por acá. Miren qué hermoso se pone, se marca perfectamente. Lo voy a poner en uno de los laterales. Vamos a dejarlo en este lateral. Siempre alejémonos de la llama. La llama está en la parte de atrás del tomahawk. Voy a ir peleando un poco con ella. Y obviamente la llama se va a incrementar en este momento porque toda la orilla del tomahawk tiene una cantidad considerable de grasa. Entonces tengan paciencia, vayan jugando con esa llama para que el tomahawk no se queme. Y lo vamos a ir colocando sobre las diferentes áreas que tiene la parrilla con temperatura. Si ustedes llenan la parrilla de carbón, que es la práctica que hace todo el mundo, ¿qué es lo que va a suceder? No van a tener un área para poder manejar la cocción del tomahawk y obviamente el tomahawk se va a quemar. Entonces muy importante, vamos a prender la campana, muy importante manejar diferentes zonas de temperatura. Siempre una parrilla debe de prenderse a 2 temperaturas. Y a 2 temperaturas significa un área con carbón y un área sin carbón. El máximo de espacio de una parrilla para colocar carbón es el 60%. Ese otro 40% es para manejar las diferentes temperaturas o manejar los diferentes productos que reaccionan a temperaturas diferentes. Entonces nunca jamás llenen la parrilla de carbón. Vamos a ir dando una vuelta más. Justamente el jueves estuve en un churrasco y lo que me encontré fue una parrilla llena de carbón, totalmente llena de carbón. Entonces ya trabajar en esas parrillas es muy difícil porque por lo general vamos a parar quemando la comida. Voy a sacar un momento el tomahawk del fuego directo y lo que voy a hacer ahora, voy a tomar mis guantes, vamos a irnos a la parrilla y voy a correr las cajas de carbón hacia uno de los laterales. Vamos a levantar y esto ya se quebró. Bueno, ya estaba rajado. Vamos a agarrar las cajas y las voy a colocar lo máximo posible a uno de los laterales. Ahora voy a cerrar nuevamente mi parrilla. Voy a traer de nuevo. Hay que tener mucho cuidado que esto se pone calientísimo. Voy a armar nuevamente la parrilla. Perfecto. Listo. Y voy ahora a traer el bloque de sal. Y este bloque de sal va a crear una barrera para que obviamente el calor no pegue directamente sobre la carne y que todo lo que vamos a hacer ahora se convierta en una especie de horno. Vamos a tratar de reproducir un horno en nuestra parrilla. Por eso es también muy importante mencionarles, vamos a ver, ya voy a leer preguntas, por eso es bien importante mencionarles que la tapadera es uno de los accesorios primordiales de una parrilla. Nosotros tenemos que saber qué tipo de asado es el que vamos a hacer o qué tipo de asado es el que nos gusta preparar. En este caso estoy haciendo un corte de carne americana y estoy trabajando un asado americano. Voy a colocar la pieza sobre la sal y voy ahora a traer la tapadera de mi parrilla y me hace falta algo. Voy ahora a agregar la madera de laurel. Vamos a ver, para no levantar, si logro encontrar, déjenme sacar unas piezas más pequeñas de madera a modo de meterlas por los hoyitos que tiene mi parrilla. Déjenme, aquí hay otra. Entonces lo que voy a hacer ahora es venir con la madera. Voy a colocar la madera
dentro de los agujeros, más o menos de esta forma. Esto está muy caliente. Voy a nuevamente a traer el guante porque sí, está fuertísimo. Muy importante los guantes de parrilla. Miren qué fácil lo puedo manipular con guantes. Inmediatamente al poner la madera, tal vez en la toma no lo van a apreciar tanto, pero la carne empieza a tener el contacto del humo. Vamos a dejarlo un par de minutos para que vean cómo el humo se empieza a hacer presente. Y este humo de laurel es el que ahora sí empieza a generar un aroma muy agradable para la carne. Cuando esto tenía solo carbón, el carbón prácticamente no me va a generar ningún tipo de aroma. El carbón es muy neutro. El carbón no da sabor a la carne. Esa madera va a hacer ahora el trabajo y voy a tomar en cuenta que la madera está viajando de un punto y se va a elevar, obviamente como es humo, va a subir en línea vertical, ¿sí? Entonces, la salida de aire que tiene la parrilla la voy a colocar al lado contrario de donde está saliendo el humo para que viaje en una forma hacia la carne y luego ya se retire de la parrilla. Voy a colocar esto por acá y ahora sí, el aire va a empezar a hacer ese efecto donde va a pasar a través de la carne. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de trabajar con la parrilla? La parrilla está seteada a temperatura. Voy a necesitar utilizar un termómetro. Acá tengo uno. Este es un termómetro que sirve para testear temperatura interna de la carne. El termómetro trae una sonda y esta sonda es importante colocarla dentro del tomahawk para yo olvidarme prácticamente de él y solamente dedicarme a controlar la temperatura en este accesorio. Estos son accesorios que se pueden conseguir a muy buen precio y nos van a garantizar un mejor desempeño en todos nuestros asados. Voy a quitar la tapadera, miren la cantidad de humo. Hoy sí se ve el humo que está saliendo del interior. Voy a tomar mi tomahawk y nuevamente, déjenme agarrar un guante. Voy a agarrar el sensor del termómetro. ¿Ven la llama? La llama es producto de la madera. Si yo hubiera puesto la madera desde el principio, yo tendría presente esa llama a la hora de la sellada de la carne. Por eso no la puse al principio. Voy a agarrar la sonda y la voy a colocar dentro del centro de la carne, buscando el área donde hay más carne, nunca tocando hueso y procurando no tocar espacios donde hay mucha grasa. La grasa va a tener una temperatura diferente y nos va a generar algún problema de lectura. Voy a tapar nuevamente la parrilla y recapitulando, tengo entonces 57 grados de temperatura. Agarré el tomahawk, lo agarré por la parte más gruesa, metí la sonda calculando quedar al centro y lo que voy a hacer ahora es simple y sencillamente empezar a recibir las lecturas que esa sonda está generando. Yo puedo utilizar un termómetro como el que normalmente hemos utilizado, como este. Con este termómetro el problema es que yo voy a tener que estar abriendo la parrilla y voy a tener que estar tomando mediciones y eso va a complicar el proceso. Estos termómetros, que he visto mucho que lo usan también para la carne, solamente sirve para temperaturas superficiales. Yo con este termómetro no puedo medir una temperatura de una carne porque solo me va a tirar la temperatura de la costra. Entonces este no es para eso. Este sería el ideal, pero mejor si utilizamos uno de sonda. Siempre el uso de los termómetros nos va a dar una garantía y nos va a dar una herramienta que nos va a tirar temperaturas exactas. Yo acá lo único que tengo que hacer ahora es empezar a cuidar temperatura de termómetro. Vamos a regresar a los mensajes. ¿Cómo se llama el corte? Vamos a ver. Miren, el tomahawk sale del lomo de la res y hay diferentes formas de cortarlo. Me preguntan acá por uno de los cortes cuando no tiene hueso, por ejemplo, cuando el hueso es pequeño. Cuando el hueso es pequeño yo lo encuentro como un cowboy, pero sale de la parte superior del lomo de la res, que les voy a mostrar en este momento.
Déjenme ir a traer mi res, mi vaquita. Vamos por acá. Entonces, en toda esta parte de arriba de la res tenemos el lomo de la res. Luego laterales tenemos las costillas. De esta área que está identificada con color verde sale el tomahawk. Tiene la característica, obviamente, de tener el hueso, porque el hueso es el hueso de la costilla. Normalmente en una res las costillas están en esta área identificada con rosa, y en esta área voy a encontrar el lomo de la res. En el lomo voy a poder sacar entonces el cowboy, que les decía que es con el hueso corto, o voy a poder sacar los diferentes cortes como el porterhouse, como el T-bone, como el ribeye, que son todos los cortes que van a cambiar de nombre dependiendo del área de donde se haga el corte, pero básicamente es el área del lomo, la parte de arriba de la res, y es tan suave porque la res utiliza diferentes músculos para movilizarse. Tiene músculos de locomoción. Los músculos de locomoción están focalizados en las piernas, están focalizados en la parte del pecho. Esos son los músculos que la res utiliza para caminar o para comer. Los músculos del lomo son músculos que se mantienen, digamos, estáticos durante más tiempo, y por eso generan carnes mucho más suaves. La carne de Estados Unidos y las reses de Estados Unidos, cuando se faenan, ¿verdad? En el momento de faenarlas, normalmente estos son animales que son jóvenes. El animal joven me va a dar una textura superior en la carne cuando buscamos carne suave. Cuando en otros, si comparo esto con otros países, hay países donde la res se engorda hasta buscarle el máximo, ¿cómo les digo esto? En muchos países las reses se engordan porque está enfocada la producción de carne en generar volumen de carne. Cuando yo genero volumen de carne, yo necesito reses que crezcan en su máximo esplendor para que una res me produzca la mayor cantidad de carne. Y obviamente yo pueda vender esa carne por libra y obtener muchísimas libras. Esa es la práctica más común en la mayoría de las reses, porque el objetivo es generar utilidad a través del volumen de carne. En la carne de los Estados Unidos no se busca el volumen, se busca la calidad. Entonces, aunque la res no sea tan grande, Estados Unidos garantiza que las reses a 30 meses aproximadamente de vida es donde generan el mejor trozo de carne, porque la producción de carne de los Estados Unidos está enfocada a calidad de carne. Por eso cuando ustedes comparan un pedazo de carne de Estados Unidos versus otros pedazos de carne, por lo general la carne de los Estados Unidos siempre va a ser muchísimo más suave. Vamos con otra pregunta que veo por acá. Ese proceso de marcado también es sellado. Es un sellado, por supuesto. Es exactamente lo mismo. El marcado y el sellado, bueno, pudiera diferenciar en que en un marcado lo único que quiero es que se vean las líneas, pero lo que en realidad estoy haciendo es sellar la carne. Estoy elevando y estoy cuidando la temperatura a 500 grados, porque en 500 grados yo me garantizo que la carne se va a sellar, por supuesto que se va a marcar también, y eso me va a garantizar que los jugos de la carne se mantengan adentro de la carne. Como les enseñé al principio, la carne tiene mucha grasa, tiene mucho marmoleo, y toda esa grasa al entrar en contacto con la temperatura se vuelve líquida. Si yo no tuviera un proceso de sellado adecuado, ¿qué pasa? Yo empiezo a botarle la grasa a la carne. Si ustedes agarran un sartén, ponen ese sartén y ponen la carne desde antes de prender la hornilla, ¿verdad? Antes de ponerle fuego, la carne va a empezar a calentarse con el sartén y va a empezar a perder líquidos. Por eso es lo importante a la hora de ir a parrilla, yo tener 500 grados. Si esa parrilla todavía no tiene temperatura, me va a empezar a secar la carne. Y yo debo de cuidar el contenido de agua que tiene la carne. La carne tiene arriba de 70% de agua. Y el éxito de la jugosidad de un plato va a estar en función de cuidar esa cantidad de agua y poderla llevar hasta el plato. Agua y grasa, ¿verdad? Mientras yo más cocino la carne, voy a tener pérdida de líquidos y eso va a repercutir en suavidad, eso va a repercutir en calidad y va a repercutir inclusive en lo bueno o no tan bueno que sea un corte en cuanto a lo que me aporte nutricionalmente. Recuérdense que muchas vitaminas no son resistentes a la temperatura
y arriba de 160, 170 grados, yo empiezo a perder vitaminas. Entonces por eso es bien importante también manejar términos con temperatura para sacarle a la carne no solamente el sabor, la jugosidad, sino que el beneficio nutricional que una pieza de carne nos puede aportar. Vamos a ver qué dice por aquí. ¿Qué término va a cocinar el tomahawk? Para dejarlo término medio, ¿cuánto tiempo se debe dejar en la parrilla? Miren, si ustedes quieren en este momento, en lo que mi carne va subiendo de temperatura, háganme el favor, escríbanme, pónganme preguntas, díganme más o menos qué es lo que quieren que yo les extienda un poquito en lo que vamos esperando que salga el corte, para poder, pues, de alguna manera irles ayudando con eso. Cuando hablamos de término medio, aquí tenemos una pregunta que es interesante, porque dice, ¿qué término lo va a cocinar? Ahora les digo a qué término me lo como yo. Tal vez para contestar la primera pregunta, ¿qué término lo va a cocinar? Esto va a depender de cómo a mí me guste la carne. Y no existe una regla que diga cómo se tiene que comer la carne. Hay recomendaciones de cómo comerla, pero yo voy a comer la carne como a mí me guste comer la carne. En la recomendación yo voy a tener la garantía de tener mucha jugosidad y sabor. Pero si a mí me gusta una carne súper cocida, obviamente yo voy a perder muchas de esas características. Pero el término va a depender de lo que a mí me gusta. Entonces me gusta ser bien objetivo en ese sentido, porque yo no puedo obligar a la gente, que es un gran error de los parrilleros, a comer la carne como a mí me gusta comerla. Un buen parrillero sirve carne al gusto de todas las personas. Entonces, si yo tengo un grupo grande de personas, yo debo de empezar siempre con los que gustan de un término menos de medio o medio, y voy calentando y calentando carne hasta llegar al que le gusta la carne extremadamente cocida. Entonces un buen parrillero puede hacer eso. Un buen parrillero no llega y dice, ahí está la carne, así me gusta a mí, así se la come. Entonces, ¿qué término lo voy a hacer yo? Yo lo voy a cocinar a un término abajo de medio. Me gusta la carne más roja. Si alguien en mi casa quiere carne más cocinada, como les digo, podría yo inclusive partir un trozo, llevarlo a parrilla y terminarlo a la temperatura que a la gente le gusta. Entonces, eso número uno. Para dejarlo término medio, ¿qué es lo que debo de hacer? Me vengo por acá y tengo esta tabla de términos. En esta tabla, que tal vez no la van a observar, ¿verdad? Pero con mucho gusto se las puedo compartir. En esta tabla vamos a observar que el cerdo y la res son las únicas dos carnes que se trabajan con términos. Para la carne de res, que es lo que hoy estamos trabajando, un término medio se considera al llegar a 145 o 150 grados de temperatura. Eso solamente me lo va a dar un termómetro. Si yo quiero 3/4, 160 a 165 y así sucesivamente hasta un bien asado de 170 a 180. A mí me gusta la carne a 140 grados. Carne roja 133, carne media 145. 140 representa un corte casi llegando a término medio, que es el que a mí me gusta para la carne. Entonces, a ese es el término que yo lo voy a trabajar. Si lo que te gusta es el término medio, vas a buscar entre 145 y 150 grados de temperatura. Hay que hacer la observación que esta tabla de temperaturas fue generada, y eso es bien importante, fue generada por alumnos de parrilla, por mis alumnos de parrilla. ¿Por qué fue generada de esa manera? Porque normalmente cuando yo busco literatura, puedo buscar literatura que por lo general nos viene de México, nos viene de Colombia, o nos puede venir de Estados Unidos, podría venir algo de Europa. En todos los países el término medio es diferente, no tiene un estándar, ¿verdad? Por ejemplo, un inglés, el término medio les garantizo que va a ser muchísimo más rojo que el término medio de los guatemaltecos. Entonces, si uno agarra una literatura de Guatemala, de El Salvador, de República Dominicana, va a diferir totalmente de otras regiones. Entonces, mi recomendación es agarren algo como esto, que les da una idea de término, y en función de eso, ustedes hagan sus pruebas y saquen sus carnes a la temperatura que a ustedes les guste. Eso lo apuntan y lo mantienen siempre en sus parrillas. Yo esta tabla siempre la tengo como material de consulta, porque esto es lo que me dictamina si una carne está buena o no está buena. Luego la otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se debe de dejar a la parrilla?
el tiempo no es un factor a utilizar a la hora de cocinar este tipo de platos. El tiempo nunca es un determinante para decir que un corte está o no está listo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me baso por tiempo, voy a tener un problema, porque yo puse hoy 3.3 libras de carbón. Si ustedes ponen su parrilla con 6 libras de carbón, van a tener un poder calorífico mucho más alto y el tiempo se va a reducir mucho menos, va a haber más temperatura. Si por el contrario yo tengo un carbón que ya se está acabando, el tiempo se va a prolongar mucho. Entonces, en este tipo de parrilla o en la parrilla, el tiempo jamás va a ser un determinante. Los tiempos van a funcionar a través de la experiencia que yo pueda llegar a adquirir. Por ejemplo, yo agarro un corte de carne de 1 pulgada en esta parrilla, porque todas son diferentes, en mi parrilla de gas, y a temperatura de 500 grados en mi parrilla de gas, yo sé que agarro la carne 1.5 minutos por lado, 4 vueltas, y obtengo un término medio. Pero eso es en este equipo. En este equipo no funciona igual. Entonces no me gusta dar tiempos por esa razón, porque los tiempos van a confundirnos. ¿Qué necesitamos? Un termómetro. ¿Qué necesitamos? Ver el tiempo, la temperatura que mi parrilla tiene, y voy siempre a monitorear los tiempos internos de la carne. Es lo único que me puede dar la garantía de un buen corte. Vamos a venirnos por acá, vamos a observar y vamos a ver ese tomahawk, ¿verdad? Que está totalmente separado del fuego directo. No se logra ver, está burbujeando, producto de la temperatura. En este momento yo voy a buscar, déjenme buscar para agregar. ¿Qué hice la madera? Ya la perdí. ¿Qué hice mi madera? Voy a buscar, ¿dónde puse la madera? Segunda vez que la pierdo. Voy a agarrar madera. Aquí está madera. Voy a tomar otras piezas de madera pequeñas. En este caso voy a utilizar piezas pequeñitas porque los orificios de mi parrilla son pequeños. Ya les voy a enseñar otro tipo de parrilla que funciona para esto. Y voy a colocar esta madera nuevamente dentro de mi parrilla. La madera se ha consumido casi completamente, entonces voy ahora a poner nuevamente trozos de madera para seguirle dando ese sabor ahumado que quiero tener en mi pieza. No es bueno estar abriendo la parrilla definitivamente, porque eso me va a bajar la temperatura. La van a abrir lo menos posible para tratar obviamente de encontrar una temperatura constante, porque mientras más constante es la temperatura, van a tener una mejor calidad de asado. Bueno, vamos a ver por acá si hay alguna otra pregunta. Juan Enrique, que nos mira desde Antigua, muchísimas gracias, Juan Enrique. ¿Sale el corte o solo con sal de la piedra? Saludos desde México. Miren, pues la piedra hoy me está sirviendo como una barrera, ¿sí? Inicialmente es una barrera de temperatura. La sal no necesariamente. Esta es una pieza que tiene alrededor de 4 pulgadas. Es imposible totalmente que la sal logre penetrar en esas 4 pulgadas. Entonces la sal acá me está sirviendo como una barrera del fuego directo. Yo le puse sal a la preparación porque la sal jamás va a salar esa pieza tan grande de carne. Estos bloques de sal funcionan muy bien para salar cosas como, por ejemplo, unos camarones o algún corte de carne muy fino, ¿verdad? Donde la relación con la sal, pues de alguna manera es más, como les dijera, a menos cantidad de carne va a haber un poquito más de presencia de sal. En un corte tan grande como este, si yo no le pongo sal, eso jamás se va a salar. Por eso es bien importante ponerle sal. Y más aún, por eso han visto que siempre que se hace este tipo de corte, al final se presenta, se corta y se le vuelve a poner sal encima, porque la sal es imposible que llegue hasta adentro. En un tomahawk yo podría, por ejemplo, trabajar un proceso de inyectado. Yo podría agregarle un poco de sal, una salmuera que está a base de agua y sal, e inyectarlo y darle un mejor sabor por la parte de adentro. La sal es un potencializador de sabor. Entonces, lo difícil con este tipo de corte es hacer las suficientes pruebas para llegar al punto donde me gusta la cantidad de sal. Por eso es mejor al final agregarle, si es necesario agregarle mal. Pero la piedra no nos va a salar el corte por mucho que lo dejemos con ella. Luego, al subir la temperatura, la grasa se satura.
No entiendo la pregunta, la verdad, pero no sé, Edwin, ¿a qué te refieres con eso? Si me puedes volver a escribir, con mucho gusto. Dice La Casa del Cafetal, dice Juan Enrique, término mugiendo para mí. A mí me encanta que la carne cuando la parta casi que haga mu, ¿verdad? Que esté, casi que si le hago un masaje, todavía revivo a la vaca. Me encanta la carne roja, pero no es el gusto de todas las personas, ¿verdad? Por eso hay que llevarla a un poquito más de temperatura. Saludos, chef José Barrera. Chef, ¿puede postear esa tabla de temperaturas en Instagram? Sí, la voy a postear con mucho gusto, la vamos a poner en el Instagram. Una consulta, ¿qué nutrientes aportan las carnes? Mira, en realidad la carne tiene vitaminas, tiene minerales, ¿verdad? Es una fuente de proteína, ¿verdad? Pero en realidad hay más que sabor y por eso es importante el cuidar la temperatura, porque muchos de estos nutrientes van a desaparecer arriba de 170 grados de temperatura. Por eso es el tema de cuidar mucho la temperatura a la que vamos a cocinar la carne. Luego dice por acá, Dios te bendiga, Chef Javier, y siga dándote sabiduría, habilidad para... Muchísimas gracias. Tus conocimientos de un buen parrillero. Espero que sean de un buen parrillero, gracias. Es necesario hidratar la madera. Como les decía al principio, va a ser necesario dependiendo el tipo de ahumado que vaya a hacer. Si yo voy a hacer un ahumado, esto no es un ahumado como normalmente lo conocemos. Para ahumar hay diferentes técnicas, hay diferentes procesos, hay diferentes equipos, pero por ahumado la mayoría de las personas relaciona ahumar con carnes con mucho sabor a humo. No sé desde qué país me hablas, Virginia, pero por ejemplo en Guatemala hay un sector que se llama Tecpan. Y ahí es muy famoso el ahumado. Cuando alguien vaya a comer este tipo de ahumados, yo les hago la invitación, y con esto se van a enojar algunos conmigo, pero les hago la invitación a que ustedes vayan y prueben los ahumados con un poco más de cuidado. Cuando uno ahuma un producto, uno debe de encontrar una cantidad sutil de humo y debe de encontrar sabor a producto. O sea, yo debo de tener el sabor de la carne, pero también tengo que tener el toque del humo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando la gente ahuma? Que neutraliza totalmente los sabores de la carne por la cantidad de humo que le pone a la comida. Entonces, eso es súper común. Si ustedes prueban chorizos, por ejemplo, en esta área de Tecpan, no todos, pero la mayoría saben a humo, no saben a carne en lo absoluto. Entonces, ustedes tienen que definir qué cantidad de humo van a utilizar dependiendo del tipo de corte que trabajen. Hay diferentes maderas, hay diferentes calidades de humo y hay diferentes tiempos de relación con humo. Entonces, la madera yo la hidrato cuando voy a llevar el ahumado a periodos muy prolongados. ¿Por qué? Porque la madera, al estar mojada, va a generar humo y se va a quemar más lentamente. Entonces, si yo voy a ahumar, por ejemplo, un brisket, un pulled pork, unas costillas, y voy a pasar un proceso de 4, 5, 6 o hasta 18 horas de fuego, normalmente la madera va húmeda. Cuando humedezcan madera, también hay que entender que la madera se debe de humedecer con productos que no van a ayudar a su combustión, porque el agua lo que está haciendo es protegiendo la madera para que no se queme tan rápido. Pero la gente normalmente viene, agarra la madera y la mete en whisky, tequila, ron, porque dicen, es que va a saber más rico porque tiene ron. Sí, va a saber rico porque tiene ron, pero se va a quemar, van a convertir la madera prácticamente en una antorcha. Entonces, en vez de meterle ron, métanle un refresco de piña, de naranja, de limón, agua, algún líquido que no le aporte un grado alcohólico para que la madera cumpla el efecto de permanecer más tiempo en el fuego. Entonces, en este caso que el periodo de ahumado no es tan largo, y en este caso que yo no quiero meter tanto humo en mi carne, meter la madera sin necesidad de humectar funciona perfectamente bien. Pero eso va a depender, como les digo, del nivel de humo y el tipo de corte que ustedes quieran utilizar. Podría utilizar hojas secas de laurel. De hecho, tengo por acá hojas secas de laurel. Tengo laurelito mío. Entonces, ¿podría utilizarlas? Sí, las podría utilizar. Pero veamos qué pasa, ¿verdad? Vámonos a la parrilla. Voy a abrir la parrilla. La parrilla, ahorita van a ver que sale bastante humo. Déjenme abrirla.
Miren qué cantidad de humo, muy rico. Voy a ponerle las hojas de laurel. Aquí no lo van a poder observar, pero miren, inmediatamente se empezaron a quemar. Me empezó a producir llama. ¿Por qué? Porque el laurel en realidad no tiene volumen, es una hoja muy finita y al entrar en contacto con esa temperatura, ¡pum!, lo que va a hacer es que va a desaparecer. ¿Funciona? Sí funciona, pero va a haber muy poco humo. Por eso no recomiendo que lo hagan con hojas de laurel, mejor una madera de laurel. Ahora bien, si lo que quieren es, por ejemplo, a una carne, hablemos de un lomo de cinta, por ejemplo, de cerdo, que tiene un sabor muy sutil y suave, y le quiero dar un sabor a laurel, tomillo y algunas hojas como de este tipo, pueden agarrar las hojas y nuevamente ponerlas en agua. Pónganlas en agua, hidrátenlas muy bien y a la hora de ir a la parrilla, dejen caer esas hojas en el fuego. Eso va a empezar a generar humo, el agua nuevamente va a crear una protección que las va a hacer durar mucho más y agréguenlo a carnes suaves, a carnes que no necesiten mucho ahumado. Si se lo ponen a un tomahawk, prácticamente no le van a hacer nada al tomahawk con unas hojas de laurel. Al subir la temperatura, al igual que la carne, a más temperatura, menor calidad de nutrientes. Sucede lo mismo con la grasa. Mire, va a suceder lo mismo cuando hablamos en términos nutricionales. Si hablamos en términos nutricionales, al llegar a una temperatura muy elevada, yo voy a empezar a perder nutrientes. Eso va a ser así, porque hay algunos nutrientes que no son termorresistentes, es decir, no tienen resistencia a la temperatura. Por eso en la mayoría de carnes, la sugerencia es no llegar arriba de los 170 grados, porque a los 170 empezamos a tener pérdida de nutrientes. Va a pasar con cualquier cosa y con cualquier tipo de corte. La carne de cerdo, por ejemplo, no se debe de llevar arriba de 170 nunca, por esa razón. En mi país hemos hecho pruebas de carne de cerdo donde la gente parrilla la carne el primer día de clases y yo le digo, mire, parrilla la carne como a ti te gusta la carne. Y he tenido temperaturas hasta de 212 grados de temperatura porque la gente está acostumbrada a quemar la carne. He hecho la misma prueba con carne de res, la carne de res no la queman tanto, pero la carne de res me la han llevado a 190 grados de temperatura. Terrible. Entonces siempre 170 va a ser el límite donde no solo vamos ya a empezar a perder nutrientes, pero a 170 ya pierdo textura, ya pierdo sabor, ya pierdo calidad en mordida de mi carne. La recomendación en carne de cerdo 145, la recomendación en carne de res 145, 150. Las dos carnes, por eso les mostré en la tabla, son las únicas dos proteínas que tienen un nivel para comer, donde yo puedo decidir rojo, medio rojo, bien asado o lo que yo quiera. Las demás carnes tienen una sola temperatura, ¿verdad? Pero por favor siempre hay que cuidar ese detalle y por eso yo les digo que esto viene a ser el accesorio más importante para poder determinar una temperatura en carne. ¿Cómo se hace un refil de carbón en el ahumador? Esa es una buena pregunta. Cuando yo voy a ahumar o cuando yo voy a llevar, cuando voy a ahumar y tengo un proceso donde voy a trabajar 4 horas, específicamente Cristian habla de las costillas. Para hacer costillas, lo recomendable es hacerlas en más o menos son 6 horas, ¿sí? El método más común para hacer costillas ahumadas, que puede funcionar para costilla de res también, es el 3-2-1. 3-2-1 significa 3 horas de humo directo, lo que estoy haciendo ahorita. Saco, agarro papel de aluminio, envuelvo en papel de aluminio, 2 horas dentro de papel de aluminio, que las hace muy jugosas, y una última hora con barbacoa, ¿sí? Para que queden pegajosas, que queden caramelizadas. Es el método 3-2-1, son 6 horas. Pero ¿cómo hago con el carbón? Cuando yo meto carbón nuevamente a la parrilla, la temperatura se viene para abajo. Nunca jamás se le agrega el carbón directamente a la parrilla. Cuando yo estabilicé carbón, yo no puedo volver a agregar carbón porque eso va a hacer, número 1, que la temperatura descienda. Pero lo más complicado es que el carbón, cuando no lo he llevado a temperatura, tiene un grado de humedad, tiene agua. Y esa agua se va a hacer presente cuando yo le pego el estartazo a la parrilla, porque empezamos a ver que el carbón saca un humo negro.
ese humo negro en lo absoluto va a ser bueno para mi comida. Por eso siempre el carbón hay que llevarlo a brasa. Entonces, si yo agarro un carbón que está bien o que está ya bajando y le meto carbón nuevo, voy a empezar a producir ese humo negro que va a arruinar mi comida. Le va a dar a sobresaturar de sabor a quemado a mi comida y la voy a dañar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de utilizar? Este aparatito que yo siempre uso en las clases. Este es el starter o el iniciador de carbón. Entonces, en este aparato, yo toda la vida que doy clases, inicio mi carbón, ¿sí? Este aparato va a llevar el carbón a brasa, simple y sencillamente con una fuente de calor. Entonces, cuando yo veo que la parrilla empieza a bajar, yo voy a agarrar mi starter, le voy a poner carbón, le pongo fuego y cuando esto ya está listo, voy a parrilla y agrego nuevamente el carbón a parrilla. Pero el carbón siempre debe de llegar listo, jamás lo vayan a agregar sin llegar a temperatura, porque entonces el corte va a sufrir mucho de sabor y van a tener una carne de terrible calidad. Tal vez es interesante y es bueno mencionar que cuando yo tengo un corte como el que hoy tengo en parrilla, estoy teniendo el mejor corte de Estados Unidos. Tengo la mejor calidad de US Beef, ¿sí? Tengo un prime, la mejor calidad. Entonces, si yo tengo un corte de esa calidad, tengo que hacer lo posible por cocinarlo con toda la excelencia del mundo. Si yo ese corte lo someto a esos cambios de carbón, imagínense lo que estoy haciendo con esa carne. Es como un soplador. El carbón no lo soplen cuando está con la carne, porque eso suelta mucho sedimento y ese sedimento va a pegar inmediatamente en la carne y se va a pegar a la carne. Normalmente en todos los churrascos la gente tiene la parrilla prendida y le encanta estar con el soplador todo el tiempo, y mientras más llama hay, la gente siente que está parrillando mejor. Eso es veneno para la carne. Yo no puedo por ningún motivo quemarla, número uno, con llama, y dos, meterle algún otro tipo de producto como la ceniza que se genera a la hora de soplar el carbón. Toda esa capa gris es la ceniza que está pegada a la brasa y el soplador lo que va a hacer es arruinarme totalmente mi carne. Entonces así se le mete carbón. En parrilla podría utilizar baño María para la bebida alcohólica para ahumar. ¿Cómo así? Vamos a ver, Jenny dice, en parrilla podría utilizar baño María para la bebida alcohólica para ahumar. El baño María es un método de cocción indirecto, ¿sí? Donde caliento el fuego, el agua, y coloco algo dentro del agua para que no tenga la temperatura directa del fuego. En baño María, alcohol, pues no se me hace muy... Creo que no entiendo la pregunta, pero si yo agrego a baño María alcohol, lo que tal vez le voy a agregar a esto es humedad, ¿verdad? A través de la evaporación que tenga el líquido, pero en realidad para ahumar no utilizo alcohol en baño María. Muchas personas utilizan recipientes con agua para poder crear barreras a la hora de ahumar, barreras con la temperatura. Muchos ahumadores traen depósitos donde coloco agua y esa agua me ayuda para que no haya un fuego directo que pegue con la carne, que es lo mismo que estoy logrando con la sal. Como la sal es una barrera de protección, yo no tengo algo que esté pegando directamente a la carne. Así funcionan algún tipo de ahumadores, más que todos los verticales, las bandejas de agua. Si yo meto ahí alcohol, en realidad no estoy ahumando, estoy generando una barrera y esa barrera a la vez está generando vapor que me está manteniendo húmedos los alimentos. Si yo pongo alcohol en un recipiente debajo del fuego, lo más seguro es que este va a hervir porque esa agua siempre hierve, va a caer vapor, va a tener vapor en contacto con el fuego y eso va a agarrar fuego y va a flamear, ¿verdad? Entonces el alcohol yo no lo recomendaría para eso. Estoy con mi papi viendo tu clase, dice el chef Sebas. Un saludo para el chef Sebas en la casa. Muchísimas gracias por estar conectado. Hola chef, ¿cómo se ahuma en parrilla de gas y cómo se hace la sal negra en parrilla de carbón? Bueno, miren pues, si tienen preguntas, pregúntenme, porque esto ya va a ir saliendo, le falta un poquito. Pero con estas preguntitas vamos ganándole al tiempo y vamos hablando un poquito de lo que todas las personas pues de alguna manera quieren escuchar. Para ahumar en una parrilla de gas voy a hacer lo siguiente.
Solo déjenme abrir, que me salí de la publicación que se me hizo. Déjenme regresar a mi publicación. Entonces, en una parrilla de gas, en una parrilla de carbón, en una parrilla eléctrica, se puede ahumar. Las tres parrillas funcionan perfectamente. ¿Qué hago en una parrilla de gas? En una parrilla de gas lo primero que voy a hacer, por ejemplo, esta parrilla tiene 4 quemadores. Voy a decidir, dependiendo la temperatura, cuántos quemadores voy a prender. Normalmente para ahumar yo trabajo temperaturas que van entre 200 y 270 grados de temperatura. Lo importante número 1 es agarrar la parrilla en la casa, prenderla con un quemador. Digamos que tenemos 4, prendan uno a full, déjenla 10 minutos y vean qué temperatura da con un quemador a máximo. Hagan lo mismo con 2 quemadores, con 3 quemadores, con 4 quemadores, para ir conociendo cómo funciona la parrilla. Entonces yo ya sé que con 2 quemadores al 50% llego a 240 grados de temperatura, ¿verdad? Entonces seteo. Voy a agarrar un recipiente para colocar madera. Esta es una bolsa para agregar madera. Entonces esta tiene una bisagra y en la parte de adentro voy a colocar la madera. Voy a cerrar. Esta es una bolsa de acero inoxidable. Obviamente está ahumada porque está usada. Y luego esto me va a mantener la madera en la parte de adentro. La voy a colocar donde tengo la llama directa de la parrilla o el fuego de la parrilla. Y voy a colocar mi pieza de carne al lado contrario. Esto va a generar el humo y ese humo obviamente le va a dar el toque ahumado a la comida. Si mi parrilla de gas tiene difusores de temperatura en forma de V y eso me está limitando a tener más presencia de humo, yo puedo, antes de empezar el proceso, quitar uno de los difusores y sobre esa salida directa de humo, de gas de fuego, puedo colocar la pieza de madera, de acero inoxidable. Si yo no tengo esa pieza, yo puedo recurrir, por ejemplo, a un pedazo de papel de aluminio. Coloco un papel de aluminio, pongo la madera, hago una bolita de papel de aluminio y pongo mi papel de aluminio a hacer el mismo efecto que acabamos de platicar. Voy a sacar los ajos en lo que sigo leyendo preguntas, porque creo que esos ajos ya están más que listos. Aparte que ya se quebró mi accesorio. Todavía les falta. Creo que todavía tenemos chance de dejarlos más tiempo. Ya tengo la carne llegando a 120 grados de temperatura. A partir de los 120, el incremento de temperatura es muy rápido. Los primeros minutos o los primeros grados son los que cuestan, ¿verdad? Porque la carne está fría y se va calentando, pero una vez llega a un rango de 120, hay que tener muchísimo cuidado porque la carne se nos puede quemar más rápido de lo que uno cree. Dice, nos pasa de nuevo los ingredientes que untaste la carne. Utilicé tomillo, utilicé mostaza, orégano, ajo en polvo, pimienta, sal y por supuesto utilicé el café, ¿verdad? Utilicé café, molienda, café tostado para espresso, molienda fina, buscando un poquito más de adherencia. Pusimos aceite y luego agregamos todos los ingredientes. Gracias, chef, sí respondió mi duda. Con mucho gusto. Saludos, chef. Tenía semanas de no poder sintonizarlo. Qué bueno que sigue compartiendo sus conocimientos. No, muchas gracias a ustedes que se siguen conectando. Hoy algo pasó con mis cámaras, no sé. Vamos a ver si al final tengo un encuadre bueno para que puedan ver cómo queda ese plato, pero prácticamente estamos empezando a terminar. Quiero contarles que vengo todos los viernes y todos los sábados con cocina a partir de las 7 de la noche. El mes pasado fue un mes patrio donde trabajamos platos de la mayoría de los platos representativos de los países de Centroamérica y la República Dominicana. Para esta nueva etapa tengo cortes diferentes de carne que me han pedido muchísimo que utilice y por eso les agradecería. Hoy no voy a poner gráficos porque si no creo que se me va a desconfigurar algo por acá. Entonces, si me pueden ayudar a transmitir la transmisión, se los voy a agradecer mucho. Y si me pueden ayudar a darle un like, a darle una manita a mi transmisión, esa es una forma de yo poderles cobrar el trabajo que hago, ¿verdad? Esto es una plataforma que USMeet tiene para poderles ofrecer a ustedes pues más conocimiento de cómo trabajar algunos de sus productos, y yo lo que hago para cobrar eso es pedirles que me regalen una manita, que con eso es más que suficiente para saber que lo que estoy haciendo
les gusta, ¿verdad? Dice Cristina Mejía, mi suegra, que para los amantes del café, este es un plato ideal. Sí, este es un plato que tiene notas de café, ¿verdad? El café en realidad no aporta tanto sabor como muchos piensan. Le da un sabor muy sutil, le da un sabor muy agradable y lo que hace es que le cambia el color al plato, lo hace verse más acaramelado, más chocolatoso, que es lo que les mostré cuando lo estábamos de alguna manera empezando a parrear. Agradezco mucho las manitas, todas las manitas que me están mandando, ¿verdad? Yo compartí desde el principio, chef, dice Yadita Bea, muchísimas gracias. Miren, la idea de compartir en realidad es poder llegar a más personas y es poder lograr que la cultura del asado se siga desarrollando. Normalmente todos gustamos del asado. El asado tiene muchas características que nos hacen pues disfrutarlo, porque primero tiene esa característica de unirnos como personas, tiene la característica de dejarnos pasar momentos muy buenos, pero también hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de asado muchas veces no hemos profundizado en lo bueno que pudiéramos llegar a hacer a través de una parrilla. Y hacemos pues un poco de carbón, un poco de carne y a eso le llamamos asado. Un parrillero, un asador es algo más que eso, y un asador o un parrillero profesional es una persona que utiliza estos equipos para poder hacer cualquier cosa. Y cuando hablo de cualquier cosa es aprender a trabajar todos estos cortes, es tratar de llevar excelencia en todos los cortes que se hacen, y para eso vuelvo a hacer la observación de que la temperatura es vital. Por eso recaigo mucho en hablar de temperatura, y difiero de las opiniones de muchas otras personas que dicen que la experiencia es lo que los hace hacer buenos cortes de carne. Imagínense que dentro de una res yo tengo cortes duros, cortes suaves, tengo cortes de músculos que la res utiliza para moverse, cortes de músculos que son estáticos, y no digamos si comparar a diferentes variedades de reses, ¿verdad? Por eso es lo bueno, y hago la observación, por eso es lo bueno de tener un corte avalado por Estados Unidos, porque Estados Unidos busca una uniformidad en los cortes. Eso quiere decir que si yo compro una carne de US Meat en Guatemala, es la misma que voy a comprar en Honduras, es lo mismo que voy a comprar en Panamá y es lo mismo que voy a comprar en República Dominicana. Son exactamente iguales los cortes, porque lo que se busca es uniformidad. Pero si yo me viera la necesidad de cocinar un corte, pues que no es de US Meat, por ejemplo, ¿yo cómo hago para determinar por experiencia que un corte está o no está listo? Por eso el termómetro es lo único que me va a mí a garantizar que una carne salga como tiene que salir. Hay mucha gente que habla de que hay que tocar la carne, hay gente que habla que hay que ver la carne, pero primero ni soy Superman, ¿verdad? Y segundo, las manos, imagínense la textura de la mano de una bailarina, o imagínense la textura de la mano de alguien que trabaja haciendo herrería, por ejemplo. Son manos totalmente diferentes. Entonces la textura jamás, nunca va a funcionar. Lo que va a funcionar siempre es el uso del termómetro. Dice, ¿esa receta se puede utilizar en otro corte? Por supuesto. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar para hacer un corte como este? Vamos a buscar un corte grueso. Vamos a buscar algo que tenga cuerpo. Estamos hablando de 1,5 pulgadas por lo menos. Entonces yo puedo agarrar cualquier corte, puedo poner esa mezcla de sabores en cualquier corte, pero voy a buscar siempre que tenga grueso. Si yo no tengo un corte grueso, yo no puedo hacer esto. Normalmente muchas personas buscan rodajas de 4, 5 pedazos por libra. Con eso absolutamente no se puede. ¿Y qué va a pasar? Si el corte es muy fino y yo le pongo café y le pongo todos estos ingredientes, van a quedar demasiado fuertes, porque van a estar, casi que se van a encontrar las dos capas entre sí, cuando en este yo tengo 4 pulgadas que divide los sabores. Por eso hay al final un sabor mucho más sutil al paladar. Ya compartí desde el principio, muchísimas gracias. ¿Qué opina de mojarla? ¿De mojar qué cosa? La madera. Creo que más o menos ya les comenté de eso. No. ¿Qué opina de mojar la carne con salmuera en el transcurso ahumado? ¿Se puede hacer? Miren, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Hay quienes... El ahumado es una técnica que cada quien la maneja de maneras diferentes. Ahumar
es mucho más complejo que solamente hablar de pulled pork, costillas, y qué mal, brisket, ¿verdad? Esos son los cortes americanos que se han puesto de moda. Y la gente cuando habla de ahumar, habla de brisket, habla de costillas y habla de un pulled pork. Ahumar es mucho más amplio que eso. Y para ahumar hay diferentes estilos de ahumados, hay diferentes recetas de ahumados. Todas las recetas que mencioné de estos últimos 3 cortes, hay tal vez lo más fácil, o no lo más fácil, donde se aprecia mejor la comida es en el método Texas Style. En método Texas Style yo utilizo sal, utilizo pimienta y utilizo el humo. Por eso el humo es bien importante saberlo escoger, porque la carne que estoy haciendo a través de un Texas Style, que es un pulled pork, un brisket por ejemplo, va a depender de sabor muchísimo del humo que yo le ponga. Hay gente que para hacer estos ahumados inyecta las carnes con muchos sabores, cosa que está bien también, pero ya vamos separándonos del sabor original del ahumado rey de este tipo de carnes, que es el Texas Style. Si yo quiero hacer un ahumado con mucho sabor, es permitido. Si yo le quiero poner a la carne una salmuera, cada cierto tiempo se la puedo poner. Hay algunos ahumados en pulled pork, por ejemplo, donde hay mezclas de vinagres de sidra, salsa soya, salsa inglesa, y la gente le va poniendo a la carne para llevarlo a un proceso donde la carne está más húmeda. Es permitido. Todo va a depender de la receta que ustedes quieran trabajar. Sus vecinos deben de pasar solo con antojo de comer carne. Son esas recetas. Eso pasa, pero ¿saben qué es lo que hago? Cuando termino de cocinar, normalmente corto la carne y mando pues un sampler de carne a los vecinos para que en vez de enojarse estén con muchas ganas de que yo transmita para probar algo de lo que yo estoy trabajando. Luis Ávila dice saludos y necesitamos que U.S. Smith llegue a Belice. Me imagino que por ahí va a llegar. No, yo creo que hay, la verdad no tengo, estoy contestando sin certeza, pero yo creo que sí hay en todo el mundo. Después de muchos años de asar carne, al fin he aprendido las técnicas correctas. Gracias, Fernando Rodríguez. Miren, técnicas correctas. Hablemos de que hay algunas técnicas básicas, ¿verdad? Pero lo correcto va a estar ya en la mano de cada uno de ustedes. Yo aquí les doy algunas indicaciones de cómo llegar a tener un corte. Ahora va a depender de qué término les gusta, va a depender de qué sabor les gusta, va a depender de qué le quieren poner al corte. Hay una creencia de que los cortes de carne se comen solo con sal. Eso lo van a oír mencionar de todo el mundo. Entonces, la técnica es ponerle sal, aprender a marcar, aprender a llegar a temperatura. Pero lo correcto es lo que a ustedes les gusta. Yo he hecho muchas recetas acá donde lo que menos pongo es solo sal. Este tomahawk lo hemos hecho en otras clases, ¿verdad? Y creo que anteriormente lo hice con una miel de whisky. Hago una miel aparte y lo baño con una miel de whisky y lo presento con sabores dulces. En realidad los cortes de carne son igual que otros ingredientes de comida. Yo recomiendo que aprendan las técnicas básicas, cómo calentar el carbón, a qué temperatura poner la carne, qué temperatura debo de encontrar en el interior, y a partir de eso ustedes empiecen a desarrollar sus platos. Entonces, una carne es un ingrediente más, y cuando hablo de un ingrediente más, una carne funciona para hacer de todo. Preparaciones dulces, saladas, agridulces. Si ustedes le quieren hacer lo que le quieran hacer a la carne, háganlo. Eso sí, siempre que usen un corte por una primera vez, háganlo con sal y pimienta, siempre con sal y pimienta, la primera vez que lo prueban. ¿Por qué? Porque van a poder tener noción de cómo es ese corte y luego a partir de esa noción ustedes pueden hacer lo que quieran hacer, pero siempre traten de probar los cortes en su estado más original. Entonces yo ahí me voy a poder dar cuenta, este tiene más sabor, este tiene menos sabor, y luego voy a empezar a hacer las variaciones que yo quiera hacer. Ponerle azúcar a un pedazo de carne, eso es correcto. Ponerle un sabor frutal a un pedazo de carne, eso es correcto. Este tomahawk normalmente la gente diría solo sal, y a la parrilla, sí. Hoy le estoy poniendo sal, le estoy metiendo laurel, le estoy metiendo café. Todas esas cosas que le agreguen valor a ese corte y que a ustedes les gusten van a ser los correctos, ¿verdad? Así es de que muchísimas gracias por el comentario.
Chef, yo antes de su clase siempre quemaba la carne. Es una cosa muy común, ¿verdad? Que sucede que la gente utiliza el fuego directo y sopla y genera mucha llama y quema la carne, pero qué bueno, en realidad la carne nunca debe de ir quemada. Queremos ser sus vecinos. Bueno, bienvenidos, hay una casa disponible. Dice, chef, si no lo ha hecho aún, sería excelente que nos enseñara a preparar un buen chimichurri. Ya hemos hecho algunos videos con chimichurri. Yo no soy muy amante del chimichurri, quiero serles sincero. El chimichurri es un producto que tiene mucho sabor, es muy rico, pero normalmente neutraliza totalmente el sabor de un pedazo de carne. Si yo estoy usando un corte como este, con tantas características de calidad que ya mencioné miles de veces, imagínense que yo venga y le meto un chimichurri, donde yo neutralizo todo lo que hice con un sabor a vinagre. Para mí no me gusta, a mí no me gusta. El chimichurri en realidad se utiliza por la siguiente manera. Nosotros normalmente tenemos una costumbre de comer carne de no tan buena calidad. Y esto es porque lógicamente nosotros no somos un país productor de una excelente carne. No estoy diciendo que la carne sea mala, ojo con eso. Entonces, normalmente el chimichurri sirve para un churrasco típico. En Guatemala, que es mi país, y por eso voy a poner el ejemplo de Guatemala, normalmente el churrasco típico trae el pedazo de carne, trae guacamole, trae cebollitas, trae frijolitos, delicioso. Y trae tortillas, y trae chimichurri, y trae chirmol. Entonces la gente agarra una tortilla, pone carne, pone guacamole, pone frijoles, pone chirmol, pone chimichurri, y cuando uno se come eso, es una explosión de sabores deliciosa. Pero no es carne, ya no hay sabor a carne. Entonces muchas veces estos ingredientes se usan para quitarle como la importancia a la carne, que en la mayoría de los casos no es de buena calidad. Cuando yo tengo un buen trozo de carne, cuando tengo un trozo de carne como esto, que es un prime, yo lo menos que puedo hacer es meterle algo que neutralice mucho. Por eso les digo, si le voy a meter madera, debe de ser tan sutil para ayudarle en el sabor, pero no restarle el sabor a la carne. Entonces, no soy tan amigo del chimichurri, puedo hacer chimichurri y les puedo compartir. Y hago muchas recetas con chimichurri. Pero mi recomendación es cuando sea un buen corte de carne, no le pongan chimichurri, porque no vale la pena, ¿verdad? Se puede hacer con café óleo, por supuesto, se puede hacer también. ¿Qué consejo podría darnos a quienes comenzamos a adentrarnos al mundo de las parrillas? Miren, consejo, primero les diría, hay que comprar un equipo que tenga buenas características. La tapadera es vital, y voy a definir qué es lo que me gusta hacer. Yo trabajo cortes de los Estados Unidos, yo trabajo cortes americanos, eso es lo que a mí me apasiona. Cuando hablo de cortes americanos hablo de culot, hablo de tomahawk, hablo de top sirloin, hablo de ribeye, hablo de porterhouse, hablo de T-bone. Cuando hablo de estos cortes, estos son cortes que normalmente van asados rápidos, ¿sí? Entonces necesito una tapadera donde yo canalizo todo el humo y le doy sabor a la carne. Entonces la tapadera es muy importante. Si yo voy a hacer cortes americanos, yo necesito una tapadera que me ayude a que la cocción sea rápida y que el humo se mantenga en la parrilla. Si yo tengo una parrilla que no tiene tapadera, todo se va a escapar y todo ese humo que da sabor, ya estoy llegando a la temperatura, me faltan 4 grados, todo ese humo que da sabor lo voy a dejar escapar. Entonces, número 1, cómprense una parrilla adecuada para lo que ustedes van a hacer. Mucha gente dice, yo quiero una parrillona de esas que tienen cadena y levantan la carne. Eso no les va a servir si su gusto son los cortes americanos. Estos son para piezas diferentes, más grandes, donde la cocción es prolongada. Entonces, una buena parrilla, definamos qué tipo de asado quieren. A mí, como les digo, me apasiona el americano. Estas parrillas son para cortes americanos. Luego les recomiendo tener algunos utensilios. Termómetro, vital, ¿verdad? Vital del termómetro. Si tienen varios tipos de termómetro, mejor. Yo tengo hoy un termómetro acá pequeñito también, que lo vamos a utilizar hoy. Este es un termómetro que sirve prácticamente para servirle la carne a un comensal. Yo le pongo esto a la carne y lo sirvo. Y el comensal puede ver el término al que está la carne.
Entonces, este tipo de termómetros, todos los que ustedes quieran, todos los juguetes que quieran, para ir mejorando el tema de la temperatura. Entonces, una buena parrilla, un buen termómetro. Por favor, tengan unas buenas pinzas. Esto es vital. Estas pinzas son muy resistentes y yo agarro una pieza de 8 o 10 libras y la puedo manipular. La gente tiene unas pinzas tan malas que cualquier cortecito se me puede caer a la hora de manipularlo. Entonces, unas buenas pinzas son importantes, un buen cuchillo y una buena tabla. Con eso prácticamente tienen los accesorios necesarios para hacer una buena parrillada. Yo siempre tengo chimichurri en mi refri porque a mi señora le encanta acompañar con un gallito de tortillas y chorizo el chimichurri. El chimichurri, repito, es delicioso, pero yo lo voy a utilizar no para algo como esto. Por eso les decía al principio, yo voy a determinar qué es lo que a mí me gusta. Si a ustedes les gusta el chimichurri, pónganle chimichurri. Pero mi recomendación primaria es que utilicen, y tengo una cara enojada, 2 caras enojadas, no sé por qué. Sería bueno que me pusieran ahí por qué tienen caras enojadas. 3 caras enojadas, algo que dije, tal vez del chimichurri no les gusta, ¿verdad? Pero si el chimichurri a mí me gusta, qué rico un choripán, por ejemplo, ¿verdad? Un choripán, un pan, chorizo y un poco de chimichurri. Esos son clásicos y el chimichurri funciona para eso. A mí, ¿saben cómo me gusta el chimichurri? Por ejemplo, sirvo el arroz y sobre mi arroz agrego chimichurri. Me encanta el arroz con chimichurri. Es decir, el chimichurri me gusta. Pero en un corte como esto, como les digo, yo no lo utilizaría. Bueno, llegué a los 140 grados de temperatura y es el momento en el que ahora sí voy a terminar mi clase, porque hoy sí llevo tiempo cocinando. Vamos a ir a la parrilla. Voy a abrir mi parrilla. Quiero que vean ese corte. Miren qué belleza de plato. Vamos a dejar la parrilla por acá, la tapadera, perdón. Voy a ir ahora, voy a retirar la sonda. Tengo 140 grados exactos de temperatura. Voy a tomar mi corte, lo voy a colocar sobre esta tabla. Es un corte hermoso, hermoso, hermoso. Lo voy a poner sobre mi tabla. ¿Saben qué me hace falta sacar? Voy a sacar los ajos, que los ajos ya están rostizados. Aquí los van a poder ver también, qué lindo se miran. Vamos a poner esos 2 ajos por acá. Voy nuevamente a regresar la tapadera a mi parrilla. Y ahora, tengo este corte listo para llevar a la mesa. Entonces, el corte, aparte de ser un corte hermoso, ¿verdad? Tiene esa coloración que da al café muy adecuada para el asado. Entonces, una recomendación con estos cortes gruesos es lo siguiente. Voy a tomar un poco de papel de aluminio y voy a ponerle el papel de aluminio encima a mi tomahawk. Esto me va a ayudar a conservar mucho mejor los jugos y empezarle a bajar la temperatura de una manera perfecta a la pieza. Como es una pieza grande de carne, esta va a necesitar alrededor de unos 5 minutos para estabilizar temperatura. De 5 a 10 minutos es perfecto. 15 minutos podría ser maravilloso aún. Voy a dejarlo acá para que primero los jugos dejen de estar tan agresivos. El jugo está muy fuerte ahorita en temperatura y si yo hago un corte, inmediatamente el jugo se va a empezar a salir. Entonces voy a dejar que el jugo baje de temperatura. Eso me va a ayudar también a poderlo cortar, comerlo y no quemarme, ¿verdad? Y lógicamente manipularlo mucho más fácil. Le dejo el papel de aluminio unos 5 minutos. ¿Qué lado del papel de aluminio? Es otra pregunta que siempre me hacen. El lado brillante del papel de aluminio siempre va en contacto con la comida. El lado brillante es un aluminio con una capa protectora. El aluminio es un producto que tiene un nivel de toxicidad para el ser humano, ¿sí? Si ustedes usan ollas de aluminio, por ejemplo, y desprenden partículas de aluminio, eso es tóxico. Claro, en una cantidad pues que no estoy seguro de cuánta. Entonces el papel de aluminio en la parte brillante tiene una protección que es la que siempre va en contacto con los alimentos, ¿verdad? Entonces de esa manera lo vamos a utilizar. ¿Cuánto tiempo de reposo se le da a esa pieza, chef? Ya les mencionaba, ¿verdad? Ideal unos 10 minutos. Estoy afuera de su casa haciendo fila con el plato en mano. Bueno, fíjense que sí, a esta hora ya hay personas que
que están esperando su pedazo de carne. Me encanta compartirla, la verdad, es una bendición poder hacer este trabajo que yo hago. Verdaderamente es un trabajo maravilloso porque no solamente me da la oportunidad de compartir lo poquito que sé con ustedes, que sé que a alguno de ustedes les ha servido, me da la oportunidad de recibir todo lo que ustedes saben, pero más importante aún, me da la oportunidad de compartir la comida con más personas. Y creo que eso es parte de lo lindo de un asado, creo que eso es parte de lo lindo que tiene la comida, que la podemos compartir, y si la compartimos normalmente siempre se nos multiplica de regreso. Yo tengo como, mientras que termino solo de llegar a la temperatura, tengo como experiencia. Yo empecé a dar las clases de parrilla el martes 16 de marzo, que fue el primer martes de la pandemia. En esa primera clase yo di una clase pues que enseñé mucha teoría, tal y como fue la clase de hoy, porque hoy se me fue en hablar toda la clase esperando a este monstruo. La segunda clase que di fue una clase donde hice unas costillas a la barbacoa. Y como no tenía costillas, las hice con una tabla, ¿verdad? Y le enseñé a la gente a hacer las costillas. Hice la mención de que no tenía costillas porque la pandemia no me había dado oportunidad de poder salir a comprar comida. Y miren, al día siguiente yo tenía mi refrigeradora llena de comida, porque me mandaron a regalar comida. Yo no dije, no tengo dinero para comer, no fue lo que dije, no tenía comida porque no había salido, y vinieron costillas, y vinieron vegetales, y vinieron tantas cosas, y así se mantuvo la pandemia, porque a la hora de ustedes dar, es increíble la cantidad que reciben, así es de que se los cuento como una bonita experiencia, y si tienen la oportunidad de compartir lo que saben, de compartir lo que tienen, les garantizo que siempre se les va a regresar en una cantidad que ni siquiera se lo pueden imaginar. Vamos ahora a traer el cuchillo y vamos a partir lo que tanto estamos esperando, nuestro bendito tomahawk. Hoy es la primera vez que tengo a una persona sentada, que no es mi esposa, esperando a que yo haga esto. Yo creo que ya lo desesperé, pero esto está listo. Vamos a pasarle la chaira a nuestro cuchillo y vamos a ver, creo que ya ahí estamos con todos los comentarios. Vamos nuevamente a la tabla y miren lo jugoso que está ese plato. Por supuesto, está empezando a salir jugo, porque ese jugo va a estar presente en todo momento. Por eso es bien importante, a pesar de que le he dado su tiempo de reposo, hay un poco de jugo que siempre va a salir, porque es un plato extremadamente jugoso, resultado de todo lo que lo hemos cuidado. Vamos entonces a partirlo. Vamos a ver. Vamos a cortar por acá. Es irónico, ¿verdad? Que ese gran hueso, lo primero que hacemos es quitarlo, pero lo vamos a dejar hoy por ahí. Con un cuchillo Goliat, dice Carlos Solórzano. Sí, estos son de los cuchillos grandes. Este es un rebanador de carnes, en realidad esta es la función de este tipo de cuchillo. Ahí pueden ir observando el término del corte. De verdad parte tan fácil, pero tan fácil, porque es una carne, como les mencionaba, de la mejor calidad que uno pueda soñar comerse. Vamos a ir abriendo un corte más y quiero que vean el término es perfecto, son 140 grados de temperatura, es un término que tiene un interior, un corazón rojo, que por nada del mundo se dice que está crudo. Muchas personas postean fotos de corazones rojos porque tienen la carne cruda. Esta es una carne a una temperatura maravillosa para poderlo comer en casa. Con eso yo ahora sí prácticamente estoy terminando mi corte del día de hoy. Es un corte fantástico que no dejo de recomendarles. Se ve exquisito, qué delicia, qué riquísimo. No, de veras, es un corte que les recomiendo muchísimo que tengan la oportunidad en algún momento de poderlo hacer. La carne está roja, suculenta. Vamos a probarla, como siempre. Es un espectáculo. Riquísima. Me da mucha pena no podérselas compartir, pero aprendimos a hacer los ajos. Los ajos están doraditos, riquísimos.
tengo por acá, creo que la dejé en cocina, la mantequilla del día de ayer, ¿verdad? Una mantequilla donde mezclamos mantequilla con estos ajos. Bueno, ahí usé ajos negros, pero es más o menos lo que hicimos hoy. Un poco de aceitunas, y esa puede ser otra de las mantequillas que podemos usar para este estómago. Yo con eso voy a estar terminando. Lo cocinó a fuego indirecto o directo, indirecto. Por eso pasamos horas y horas platicando. Se ve delicioso, qué rico, exquisito. Si les gusta, regálenme una manita. Si creen que este corte merece una felicitación, regálenme una manita. Esa manita me da la energía para venir la otra semana con más recetas y poderles, por supuesto, traer más opciones para mejorar las calidades de sus asados. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aguantándome durante tanto tiempo que duró la ahumada de este corte, pero es un corte que vale la pena. Es un corte que creo que se merece el tiempo. Muchísimas gracias por todas esas manitas. Y es un corte que por favor lo tienen que probar. Recuérdense, es calidad US Meat. Es calidad de carne de los Estados Unidos que les va a garantizar absolutamente siempre que nunca se van a equivocar. Yo con eso me despido. Mi nombre es Javier, soy el Chef Javier. Que terminen de pasar un feliz fin de semana y nos seguimos viendo en una próxima. Muchas gracias. Pasó esto.